tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se puede ver muy bien. Muy bien, vamos a ver lo que es el transportador aéreo de cadena. En realidad es un circuito cerrado. Es un circuito cerrado en el cual una cadena es propulsada por un motor con un reductor y sobre la cadena cuelgan contenedores, ¿no? La cadena es sustentada por un carril, un riel, y además este transportador puede tener caminos muy intrincados. Puede subir piso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el mecanismo. Siempre conforma un circuito cerrado y las velocidades son extremadamente lentas porque muchas veces se hacen procesos industriales, acciones sobre la mercancía a transportar. En realidad son 6 metros por minuto. 6 metros por minuto es muy poco, ¿no es verdad? 6 metros cada minuto es un desplazamiento muy, pero muy lento. De 8 a 10 metros por minuto, donde la carga es pequeña, 15 kilogramos, de 6 metros por minuto para carga entre 20 y 30 kilogramos, que es una carga ya bastante considerable. De 12 a 16 metros por minuto, carga ya muy, muy pequeña, digamos un pollo, hasta 2 kilogramos, y para sistemas automatizados, tanto de carga como descarga, se puede obtener una velocidad hasta de 30, entre 20 y 30 metros por minuto. Conforma un circuito cerrado toda la instalación. Observen ustedes que aquí está cambiando permanentemente de dirección, salvando obviamente muchos obstáculos, pasando desde un piso inferior a un piso superior. No tiene absolutamente ninguna dificultad. Puede usarse también este tipo de transporte para alimentar otro transportador, ya sea una cinta transportadora o ya sea un transportador de la misma naturaleza. Por decirle, el rojo estaría alimentando aquí el circuito rojo, estaría alimentando el circuito verde, y el circuito verde estaría alimentando el circuito azul. Quiere decir de que pueden trabajar coordinados. Obviamente la velocidad tiene que ser perfectamente admisible entre el uno y el otro. Ahí tenemos un esquema fácilmente comprensible del transportador. Tenemos un carril, un circuito absolutamente cerrado, y en este caso el esquema pertenece a un matadero de pollos. Fíjense, los pollos están colgando de la cadena, y hay un motor eléctrico con un reductor y una rueda dentada que engrana en los eslabones de la cadena y la propulsa, la arrastra. Muchas veces se usan en todo el recorrido, cuando es muy largo, varios motores, varios elementos propulsores. Bien. Aquí podemos ver, el transportador en el carril que es en todo caso una viga I, y los troles o carritos y la cadena que empuja los carritos que están distanciados, ¿no?, de acuerdo al tipo de mercancía a poder transportar. La industria cárnica, la industria de alimentos lo usa extensivamente. Todos los mataderos basan su producción justamente en este tipo de transportador. La red
va lentamente desplazándose y los operarios van haciendo toda una serie de despostes, ¿no es verdad? Aquí vemos para material a granel, observen ustedes cómo en estos contenedores de plástico estarían recorriendo una columna interminable de contenedores plásticos en este caso y estarían ascendiendo a un nivel superior. Muy usado en la industria alimenticia, especialmente en aquellas donde hay procesos, ¿no es verdad? En los procesos cárnicos, ¿no? El desposte de los animales. Aquí vemos que es un esquema de un transportador para el caso de un proceso de pintado, ¿verdad? Todos estos conos están siendo pintados, ¿verdad? Una vez son pintados, pasan, ¿verdad? Haciendo un proceso de secado y posteriormente entran en un horno, el horno de secado. Bien. La industria automotriz los usa extensivamente. Los neumáticos, observen ustedes que son muy livianos, muy peligrosos de transportar. Y aquí se transportan muy fácilmente a través del transportador aéreo. ¿No? Podemos ver la cadena, el carril en naranja y aquí colgando, ¿verdad? Los troles que llevan los neumáticos. Acá también para la industria cerámica. ¿No? Y aquí son ladrillos. En realidad, en otras partes, traspasando nomás la frontera, ya no se usa ladrillo adobito, cuyo costo es muy caro. Se usan ladrillos hechos de cemento. Y en este caso, vemos cómo el ladrillo es transportado, ¿no es verdad? Para un proceso de curado, de secado posterior. Aquí vemos el camino de un transportador absolutamente intrincado. En un galpón en forma elevada. Ahí puede haber gente trabajando debajo porque es un transporte muy seguro. Pueden haber elementos, pueden haber mercancías y el transportador salva todos esos obstáculos. En la industria automotriz es muy usado. Observen ustedes que aquí están llevando las carrocerías para su posterior acondicionamiento de vehículos y se está usando un transportador aéreo de cadena. Acá también podemos observar que la industria automotriz lo usa en forma extensiva. Bien. La industria automotriz usa mucho este transportador porque es un transporte muy robusto, muy noble, lo que sí no puede ser parado a voluntad. Puede tener, programado paradas muy cortas o velocidades muy lentas de forma tal que el operario puede hacer acciones sobre la mercancía que se está transportando. Pero parar para hacer una acción un tiempo prolongado hace que el rendimiento de la instalación decaiga absolutamente. No es práctico, no es su función. El movimiento de la mercancía siempre debe ser en forma continua o casi continua. Los carriles hay de diversas formas, un gran abanico de variedad de carriles. Si la mercancía es relativamente liviana, los carriles es una chapa preformada, ¿verdad? Unida mediante un elemento roscado. Ahora sí, y por dentro va el trole. Aquí vemos las ruedas, ¿no? De aquí, de la parte roja, colgará la mercancía. Si es que la chapa de acero fuese perfilada, ya no tienen, fíjense, unión como en el anterior caso, sino directamente una chapa de perfilada. Es un canalón, obviamente, ¿no? ¿Verdad? En ese caso no hay posibilidad de que los troles se salgan del lugar, es decir, que se descarrilen. Esto es para elementos muy livianos. Cuando aquí podemos ver carriles, incluso hay de plástico. Carriles de plástico, ¿verdad? Muy usuales para mercancías muy livianas, ¿verdad?
se ofertan una gran cantidad de carriles. Bien, cuando las mercancías son extremadamente pesadas, entonces ya se son carril formado por una viga, por un perfil de acero, que lo venden directamente de la acería. Fíjense que es un perfil I, que todo ello está normalizado. La acería lo ofrecen, lo fabrican y lo ofrecen profesamente, nos da una diversidad de acuerdo a su robustez, ¿no? De acuerdo a la sección metálica que ellos ofrecen. Vuelvo a repetir, están normalizados, los venden en forma habitual a los fabricantes de este tipo de transportadores. Aquí vemos más carriles, y se pueden, los carriles sobre los carritos pueden recibir órdenes los carritos, porque todo eso está ya previamente programado. Aquí vemos el caso de el transportador. Vemos la cadena, vemos los troles que poseen rueda y que se apoyan sobre el ala de un carril I. A ver, vamos a ver quién es el último. No, nunca aprendieron ni la última clase en llegar temprano. Guzmán. Bien, podemos observar fácilmente acá que cómo es cuáles son los elementos mecánicos. Un par de ruedas, un carril que es un perfil I, y un trole, un aditamento para soportar la mercancía pero muy robusto, y una cadena. Esta es una cadena de chapas preformadas. Bien, aquí vemos otro tipo de carril. Más carriles. Hay una infinidad absoluta de carriles, incluso en algunos se dan órdenes, por decir, la mercancía es descargada. Bien, no vamos a hacer hincapié. Los contenedores pueden ser de diversas formas de acuerdo a la mercancía a transportar. Pueden ser de doble suspensión, pueden ser de tablero simple. Esto de tablero simple es muy apto para mercancías que están ya previamente embaladas, ¿no? Tablero doble para aumentar la posibilidad de transporte. Gancho, aquí se puede colgar un media res o un pollo. Ganchos múltiples, ¿verdad? De cajón, para poder transportar materiales a granel, de cajón múltiple, o si no, de cangilón abatible, porque en este caso, si es que yo llevo pernos, algún material a granel, entonces más allá encuentran un tope que inclina el cangilón y se derrama la mercancía. Vuelvo a repetir, es muy común, muy usado este tipo de transportador por su nobleza en cuanto al funcionamiento, su bajo mantenimiento, y el costo de instalación sí es normalmente oneroso. Se requiere una gran cantidad de inversión para poder hacer el costo de instalación. Solamente se justifica cuando yo voy a transportar una gran cantidad de material. Si voy a transportar alguna vez material, entonces no tiene sentido absoluto montar, en absoluto tiene sentido montar este tipo de transportador. Las cadenas están normalizadas, en muchos casos son cadenas directamente de eslabones, donde posteriormente la rueda dentada engrana sobre ella. Bien, son cadenas con un gran grado de seguridad. Fíjense, el grado de seguridad es 10, ¿verdad? Y 60 para trabajos severos, especialmente cuando entran a hornos de secado, donde permanentemente la elevación de la temperatura agrede el material. También hay de eslabones estampados. Las cadenas, en este caso, esta tiene una gran dificultad. Esta cadena, si bien como son el material, los eslabones, son hechas de chapas preformadas, es decir, chapas forjadas, tienen una gran resistencia mecánica a la tracción.
Pero sin embargo, solamente tienen un grado de libertad en este sentido. Fíjense, yo las puedo abatir en el sentido de que si yo fijo este pasador y tironeo a este otro, tiene un gran grado de libertad. Puedo abatir este pasador hacia el lado izquierdo, pero sin embargo tiene un bajísimo grado de libertad en el otro sentido, en este sentido, en el sentido de la pantalla del artefacto que están utilizando. Me parece que se permite hasta 2 o 3 grados solamente. Ese es un inconveniente severo. Limita absolutamente la utilización de este tipo de cadenas. Aquí podemos ver cadenas, hay una gran diversidad de cadenas, la verdad, apropiadas para este tipo de transporte, más cadenas, ¿verdad? Hay algunas que ya directamente vienen con ruedas adosadas para que se desplacen sobre el carril. Más cadenas de chapas preformadas, más cadenas, observen ustedes, ya vienen directamente con ruedas, este tipo de cadenas. Una diversidad increíble, uno se puede divertir muchísimo mirando el internet de las ofertas que hay justamente de cadenas. Obviamente, tienen que ser limpiadas. Tienen que ser limpiadas las cadenas, ¿no? ¿Verdad? Una de las grandes dificultades es que con el tiempo se llenan de polvo, se llenan de partículas propias del transporte y en consecuencia ellas deben ser limpiadas, para lo cual hay cepillos especiales, ¿no? Que practican una limpieza profunda. Me espera un momentito, por favor, enseguida regreso. Perdón, es necesario pues siempre dotar de este tipo de elementos de limpieza, porque los elementos abrasivos deterioran rápidamente los eslabones de la cadena. Las curvaturas, o lo que es lo mismo, los cambios de dirección de la cadena, o lo que es lo mismo del transportador, se suelen hacer apoyados en ruedas llamadas ruedas directrices o ruedas guía. Se pueden practicar cambios de dirección 90 grados en 180 grados o en cualquier ángulo que yo desee. Bien, este tipo de ruedas, que son lisas, ¿no es verdad? Porque simplemente sirven para guiar la cadena, están normalizadas entre los 400 a 600 milímetros, es decir, 40 centímetros a 60 centímetros. Se pueden, cuando el espacio lo permite, el cambio se puede practicar en 180 grados, como en este caso, utilizando 2 tipos de ruedas, o si no, como en este caso, se está haciendo prácticamente un ángulo un poquito menor a los 90 grados. En definitiva, se puede hacer el cambio de dirección que yo deseo a través de las ruedas guía. Aquí observan ustedes que lo que sí hay que cuidar es el paso. Si yo tengo que practicar una operación de cambio de dirección de 180 grados, entonces, en el momento de giro, los troles no deben chocar entre sí. Bajo ninguna circunstancia deben chocar entre sí. ¿Verdad? No se deben estorbar precisamente en el cambio de dirección. Quiere decir que el paso entre trole y trole debe ser tal de que no permita justamente la interferencia del uno contra el otro, justamente cuando se practica el cambio de dirección. Otro método de cambio de dirección es el uso de rodillos guía. Los rodillos están espaciados de forma
tal de que permiten el apoyo de la cadena sobre ellos. Bien, van directamente adosados o montados sobre la estructura o en los puntos donde yo deseo propiciar el cambio de dirección. Se puede hacer en 90 grados, en 180 grados, se conocen con el nombre de rodillos guía. Aquí podemos observar los rodillos guía. No son más que rodamientos gigantes, normalmente son rodamientos de bola, ¿verdad? Que poseen una lemita, y la lemita es una válvula, aquí la podemos observar, la lemita es una válvula que permite el reengrase. Lo que sí siempre, la recomendación, como todo rodamiento, es necesario un mantenimiento periódico, es decir, un agregado de grasa, cada cierta cantidad de tiempo, de acuerdo al manual de mantenimiento, se debe insertar la cantidad de grasa necesaria para el rodamiento, ni más ni menos. Eso ya viene indicado en el manual de mantenimiento. Aquí vemos cómo en algunos casos, cuando el cambio de dirección es muy suave, se hace un brazo unidad que se conoce, que viene a ser un perfil que ya tiene, ¿no es verdad? O sea, un carril que ya tiene el cambio de dirección practicado, es decir, que se le ha realizado una deformación plástica al carril, de forma tal que tenga ya, ¿no es verdad?, la dirección que yo deseo. En todo caso, aquí el carril... ahí tienen rodillos. Normalmente se usan de rodamientos de bola, ¿no es verdad? Porque la cadena de pieza es muy robusto. Es un elemento muy robusto, un elemento metálico absolutamente robusto. Fíjense la pared del cobertor, ¿cómo se llama? Del anillo exterior del rodamiento. Normalmente llevan eje fijo y como se usan de bolas porque en todo caso el esfuerzo fundamental que se realiza sobre el rodillo es un esfuerzo radial, no axial. Cuando van a sufrir choque, ¿verdad?, choque severo, entonces en ese caso se usan rodillos ya, el rodamiento de rodillos cónicos, ¿no? Como el que podemos observar a la derecha. Bien. Requieren un mantenimiento oneroso, un mantenimiento cuidadoso, un plan estricto de mantenimiento de este tipo de elementos. La propulsión se hace mediante una rueda motora, es una rueda dentada. Aquí podemos ver la cadena cinemática, en la cual hay un motor eléctrico que posee una polea. En esa polea se incluye una correa como la azul y se pasa, ¿no es verdad? Se pasa a la polea del reductor de velocidades, donde remata el reductor de velocidades en la rueda dentada como la roja. Quiere decir que gira el motor eléctrico, propulsa la correa impulsa la polea del reductor y el reductor envía el movimiento hacia la rueda dentada, que es la que se encarga de arrastrar, ¿verdad?, la cadena que posee los troles. Aquí lo podemos ver desde planta, la vista vertical, desde el punto de vista vertical, el motor eléctrico, su eje, el anclaje del motor eléctrico, la polea del motor eléctrico, la polea del mecanismo reductor y la rueda dentada. Bien, eso se practica de esa forma muy, pero muy sencilla. Obviamente ya los transportadores actuales, ya todo esto es en forma muy compacta. Viene un módulo que los fabricantes de este tipo de elementos los ofrecen de diversas formas. Bien, esa es una forma de propulsión. La otra, cuando las condiciones de explotación son muy severas, es mediante una cadena, ¿no es verdad?,
auxiliar. Observen ustedes que en este caso hay una cadena que posee estos aditamentos, los eslabones. Esta forma pronunciada del eslabón encaja en la cadena que debe ser arrastrada. En cambio, tengo yo dos ruedas dentadas, una de ellas es propulsora, ¿verdad? Una de ellas es propulsora, y esto, que pertenecen obviamente a esta, empujan esta cadena, ¿verdad? Y de todas maneras esto se engarza en la cadena que arrastra los troles. Obviamente tiene rodillos que practican la presión necesaria para que pueda ser engarzada o unida ambas cadenas, ¿verdad? Esto solamente se practica cuando el esfuerzo a realizar es muy, pero muy severo. Aquí podemos ver, la verdad, el mecanismo quizás un poco medio impreciso. Las dos ruedas motrices, los eslabones de la cadena motriz y la cadena que poseen que llevan los troles y los rodillos que en verde, que son los que aprietan una cadena respecto de la otra. Aquí podemos ver, ¿no es verdad? En todo caso, ruedas motrices, ¿verdad? Aquí, ruedas motrices y el motor con su reductor de velocidad que ataca un eje y el eje propulsa la cadena. Normalmente, toda la cadena cinemática propulsora está metida dentro de un recinto hermético, de forma tal de que las partes del material purulento no se metan entre los intersticios de los eslabones de la cadena. Aquí lo vemos esto se llama con cadena independiente. Fíjense, están las ruedas motrices. Y esta es una construcción extremadamente grande, ¿verdad? Están las ruedas motrices impulsando la cadena independiente, y aquí la cadena que lleva, en este caso están llevando perfiles de acero en forma continua. Y una de ellas engarza en la otra, propulsando a la cadena principal, que es la que lleva los troles. Aquí vemos ruedas dentadas de diversa naturaleza. Lo aconsejable es siempre no tallar, obviamente, no tallar la rueda dentada para nada, sino que justamente ya hay un gran ofrecimiento de este tipo de ruedas. Los fabricantes de este tipo de elementos los ofrecen en forma muy abundante, con una sola corrida de dientes, con dos o más corridas de dientes. Han estudiado, obviamente ellos aconsejan la cadena que se debe elegir. Fíjense, estas dos corridas de dientes aconsejan la cadena que se debe elegir para que haya un hermanamiento preciso entre los eslabones de la cadena y la rueda dentada. Bien, hay un inmenso, por así decirlo, un inmenso ofrecimiento de este tipo de aditamento. Bien. Normalmente lo que hay que hacer es comprarle al mismo proveedor tanto la cadena como la rueda dentada. O mejor dicho, los fabricantes de ruedas dentadas ya se acomodan a la norma o la normativa de la cadena. En cuanto al sistema tensor, porque la cadena obviamente tiene que estar perfectamente tesada, si no el transportador colapsa. Ya habíamos visto en anteriores oportunidades, especialmente
cinta transportadora, que existen dos métodos. Uno es cuando la carga a transportar es fija, es a través de tornillos. Es un elemento muy sencillo, o si no, a través de contrapesos cuando la carga tiende a variar. No es la misma carga. Entonces, cuando la carga es variable, entonces la forma más común es ponerle un contrapeso y de esa manera propiciar la tensión de la cadena. Los sujetadores de los carriles que normalmente dependen del techo, antiguamente usaban madera, hoy ha quedado totalmente descartado. Se usan perfiles metálicos para poder sujetar los carriles o los rieles por donde se va a hacer el transporte, ¿verdad? Son instalaciones que están de acuerdo al propio peso de la mercancía transportada. Si la mercancía es liviana, entonces la fijación se practica a través de chapa. Pero si la mercancía es muy, pero muy pesada y el transportador va a trabajar muchas horas al día, entonces se usan perfiles adecuados. Bien, perfiles de acero, que eso se puede comprar en la serie, incluso se pueden cortar y fabricar y adecuar a la propia geometría de la trayectoria del transportador. Aquí vemos los diversos troles. Los diversos troles están completamente de acuerdo a al tipo de mercancía o al peso, por así decirlo, de mercancía a transportar. Pueden rematar en un gancho doble, pueden rematar en un ojal, pueden rematar directamente un gancho o pueden rematar en otro tipo de gancho doble. Todo está en función de la forma y del tipo de mercancía a transportar. Aquí lo podemos observar bien, ¿verdad? Este es un trole complejo. Observen que este trole está formado por dos pares de ruedas que van a ir en un perfil Y, están apoyados sobre las alas del perfil, la rueda. Estas dos están de este lado que podemos observar. Del otro lado que no se observa van otro par de ruedas. Es una instalación totalmente robusta, ¿verdad? Esto se usa para, digamos, si yo deseo transportar neumáticos muy pesados, neumáticos de tractor, si deseo transportar vacas, medias reses que pesan 250 kilos, o partes automotrices, ¿verdad? Bloques de motor, culatas de motor. Bien, aquí tenemos diversos tipos de troles y también acá diversos tipos de troles apoyados sobre carriles. Más tipos de troles, un abanico inmenso de este tipo de troles. En cuanto a los elementos de seguridad, cuando yo voy a ascender, voy a entrar en una etapa de ascenso, utilizo un mecanismo extremadamente sencillo. En este caso, el trole atropella esta chapa, la abate en el momento que pasa, y luego de que el trole, la rueda pasa, supera la chapa y ya cae. En el caso de que se quiera regresar la instalación por gravedad, entonces esta chapa, al caer, no permite que ella regrese. Bien, esta es una instalación extremadamente sencilla, pero muy práctica. Solamente se usa en las etapas de ascenso. Se rompe la cadena, se corta la energía, la instalación que está cargada va a regresar por gravedad, la chapa no lo permite. Y otra forma, especialmente en los lugares de descenso, yo uso una instalación que es un híbrido entre esta y un sistema eléctrico. Cuando el trole está pasando, esta chapa golpea este sensor y viene a ser un contador de frecuencia este sensor. De pronto, si es que por alguna razón se incrementa la velocidad porque se suelta la cadena y la instalación tiende a descender más rápidamente, el golpe va a ser más frecuente. En ese caso cae la chapa, ¿verdad? Se aplican los frenos sobre los motores y inmediatamente se desconecta toda la energía. Este también es un sistema
muy, pero muy seguro y muy, muy confiable y muy utilizado en todo tipo de instalaciones del transportador. Ya por último, la clase de hoy ha sido extremadamente sencilla y rápida. Vamos a ver las fórmulas fundamentales. Q es la potencialidad del transporte. La potencialidad del transporte se mide en tonelada a la hora y estaría formada por un 3.6 que viene a ser un factor de unidades por P, donde P es la carga media transportada por trole. No todos los troles van a ser cargados con la misma carga. Se hace un promedio. P es la carga media, B es la velocidad del transportador. D es el paso entre el trole y trole o la distancia entre trole y trole. Y phi es un grado de llenado, porque si es material a granel, digamos tuercas, perno, no se puede llenar el contenedor o el cangilón completamente. Debe quedar una parte sin llenar para evitar el derrame del material. Normalmente phi está en 0.75, 0.9, de acuerdo a la naturaleza propia del material a transportar. En cuanto a la resistencia, cuando el transportador debe ascender o descender curva, entonces P', donde P' es el peso del trole con su respectivo tramo de cadena, ¿no es verdad? Será más menos Q, donde Q es la carga media a transportar, por H, que es la altura que yo debo vencer, dividido 3.6 por la velocidad. Se pone más porque esta resistencia que ofrece para ascender la altura H es más, será cuando yo gasto energía, y menos cuando desciende la instalación, está en un tramo descendente de la instalación, entonces la carga coadyuva a la energía entregada al transportador por la propia gravedad. La resistencia que ofrecen las ruedas, ¿verdad? Las ruedas de los troles, estas ruedas, esta, las ruedas de los troles, para poder entrar en movimiento, la puedo yo, digamos, apuntar como FR, que FR es una fuerza, es una resistencia. Será mu sub R, que es el coeficiente de rodadura de los troles. Y la sumatoria del peso total transportado por el sistema más el peso muerto, que necesariamente el peso de la instalación vacía. La sumatoria de las P. A lo cual debo considerar FD, que es, la verdad, la resistencia debido a las ruedas motrices y directrices, que no son las ruedas de los troles, donde mu sub D es un coeficiente de roce entre el eje y el cojinete de las ruedas motrices y directrices, que está, es bien en el orden 0.01 a 0.015, muy pequeño. Y esta sumatoria, este par de sumatoria es de las cargas vivas y las cargas muertas. Si sumo ambos, me va a quedar como este paréntesis que está en ambas expresiones. El saco factor común y me queda que F es mu R más mu D por esta sumatoria de los pesos vivos más o peso de la carga transportada más los pesos muertos. El esfuerzo total será sumarle a esta fuerza antagonista necesaria para la marcha del sistema, aquella que es, la verdad, producto de la subida o del cambio de nivel, que ya habíamos calculado, que es precisamente esta, ¿no? La potencia será el esfuerzo necesario total por la velocidad dividido 75, que es utilizado para las unidades, el factor de unidades, y esta que es el rendimiento de la instalación, que está aproximadamente cercano entre el 75 y el 80%. Bien, chicos, ya hemos terminado con la ronda de los primeros exámenes. Voy a tomar examen a los de
conocimiento de materiales y a los de ensayo de materiales. Eso me va a llevar aproximadamente esta semana y prácticamente la semana que viene. De todas maneras, esta ha sido la última clase. Les agradezco muchísimo la paciencia que han logrado tener para todo este tipo de exposiciones. Les pido disculpas porque a veces entiendo que los he presionado más de la cuenta, pero de todas maneras siempre es necesario ejercer un poco de energía. Y no vamos a dar más clases ni martes ni jueves. Quedan absolutamente libres de esta materia. En cuanto a las clases, quedaría pendiente el próximo examen, que ya yo les voy a mandar el cronograma. Estén atentos a esa situación. Se lo voy a mandar obviamente con un tiempo de anticipación, pero más o menos les voy dando el pronóstico que el examen justamente va a ser en el mes de diciembre. Yo creo que la semana del 6 al 12, o si no, la semana del 13 al 18. Pero obviamente vamos a salir de esta materia antes de Navidad para que podamos comer panetones y lechón, olvidándonos ya y con la nota en el bolsillo. Le agradezco muchísimo la asistencia. No le voy a tomar lista porque es la última clase. Y nos vemos en el segundo examen. No sé si tienen alguna pregunta, la hago a punto, se lo voy a pasar enseguida nomás. No sé si tienen, quedó algo en el tintero, si tienen alguna pregunta. Ingeniero, una consulta. Sí. En caso, lo que no dimos el primer parcial, tampoco tenemos mucha asistencia porque no ha estado tomando lista. ¿Y cómo va a ser eso, ingeniero? O sea que yo tengo poca asistencia. A ver, en el primer parcial solamente elegí aquellos que cumplieron, eran 4 temas, 5 temas en realidad eran, y la asistencia era 4, y han tenido un tiempo suficiente. Algunos no vinieron más que una vez, otros vinieron 2 veces, pero cuando les tomé lista no estaban. Entonces esos han quedado pendientes. Obviamente en el segundo examen van a entrar todos aquellos que hubiesen asistido al segundo examen. El segundo examen está compuesto por 3 temas. El que asistió obviamente tiene derecho a dar el examen. Aquellos que por razones de asistencia no han cumplido, observo la lista, y de las 7 clases que hemos dado no han venido más que 2, no les voy a tomar ningún examen. No vinieron más que 3, no les tomo porque es menor del 50%. Pero aquellos que han venido en las clases para los temas del segundo examen, que son 3, y están aptos, a ellos sí obviamente los voy a incluir dentro del cronograma. Y depende del esfuerzo que hagan, lo que demuestren en el segundo examen, veremos si vale la pena tomarles el primero. El primero va a ser presencial, va a ser allá en el PI. Voy a ir con mi computadora y en delante mío me pondrán los temas que yo les pueda interrogar. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, mi duda era porque como no ha tomado asistencia toda esta segunda, para el segundo parcial de los 3 temas, entonces... Yo en el segundo parcial no habré, ¿sabe qué? El que yo a veces lo nombro y no vienen. No es que no he tomado asistencia, los he consignado en mi lista a todos ustedes. Ahora, si quiere le tomo asistencia ahorita, pero yo sé que algunos ya se han ido. ¿Se da cuenta? Yo los consigno cuando entran a la reunión, pero después, una vez acabada la clase, obviamente tengo que ver si que algunos realmente vienen y entran a la reunión y después se van a tomar café, ¿no? ¿Se da cuenta? Más bien les he aliviado. Hay algunos que ni a la reunión han asistido. ¿Qué puedo hacer yo?
No voy a ir a pasarle una invitación cordial a su casa y tenderle una alfombra roja hasta su computadora. No hay excusa para eso. Bien, Bueno, está bien, ingeniero. Muchas gracias por la todo aclaración. hemos Así cumplido que, y hemos hecho el esfuerzo. Le agradezco muchísimo y nos vemos próximamente, chicos, cuando sea oportunidad de conversar. Muchas gracias.